hay algo que el cristiano tiene que tener claro, y es que tenemos un enemigo que procura nuestro mal, un enemigo que procura destruirnos, un enemigo que intenta robarnos el propósito, un enemigo que desea nuestro fracaso. A veces el desconocerlo nos desenfoca en aquello en lo que deberíamos centrar nuestra atención. Muchas veces nosotros pensamos que son las personas las que nos rodean, que están en nuestra contra. A veces nosotros pensamos que es que no nos sale nada bien. A veces pensamos que los demás están buscando nuestra caída y nos enfocamos en tantas cosas a nuestro alrededor y se nos olvida que tenemos un solo enemigo, y es Satanás, que él quiere ver tu caída, que él te quiere ver derribado, él te quiere ver rendido, él te quiere ver renunciar. Si hay algo con lo que lucha constantemente el cristiano, es con el mantenerse firme en el Señor. No es fácil, y a todo cristiano usted le va a escuchar decir lo mismo: mantenerse firme en el Señor no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque tenemos un enemigo que intenta desanimarnos y desalentarnos para que renunciemos. No es porque las promesas de Dios no sean buenas, no es porque los caminos de Dios no sean buenos, porque los caminos del Señor son hermosos, son maravillosos. Usted viene a la iglesia porque siente aquí algo que no va a recibir en ningún otro lugar del mundo. Pero si eso es así, ¿por qué nos apartamos? No es porque lo que hay de Dios no sea bueno, es porque el enemigo está trabajando para apartarnos, y el no ser conscientes de ellos nos lleva a nosotros a descuidarnos. Mira, cuando tú sabes que alguien te quiere atacar, tú estás a la defensiva, pero cuando ignoras ese ataque, te dejas de defender. La iglesia hace un trabajo por intentar acercar el hombre a Dios. La iglesia constantemente está saliendo a las calles, está predicando, está evangelizando. Tú tienes amigos cristianos que te llaman, que te motivan a que vengas a la iglesia, a que te congregues, a que estudies la palabra, a que ores. La iglesia hace un trabajo. Pero mientras la iglesia hace ese trabajo, ¿usted sabe quién más está trabajando? El apóstol Pablo enseñó que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales en las regiones celestes. Está hablando de un ejército enemigo que nos intenta atacar. O sea que mientras nosotros trabajamos, el enemigo también trabaja. ¿Y usted sabe quién es buen predicador? Satanás es buen predicador. Es tan buen predicador que muchas veces mete de sus instrumentos infiltrados dentro de la misma iglesia. Y usted está viniendo a la iglesia y se está intentando animar en el Señor, pero siempre hay alguien que lo va a intentar desanimar. Escuche, grábese esto en la cabeza: el que te intenta desanimar en los caminos del Señor es un mensajero del diablo. Así se haga llamar profeta, así se haga llamar evangélico, así se haga llamar ministro, pero cualquiera que intente desanimarlo de acercarse a Dios es un mensajero del diablo. ¿Por qué me mira así? Porque es que nosotros pensamos que porque el mensaje parezca espiritual lo es. Escuche, Satanás es tan hábil y está confiado de su estrategia que intentó incluso engañar a Jesús. Cuando Jesús está en el desierto, ¿qué hizo Satanás? Le estaba predicando, estaba dando ese mensaje tergiversado para intentar apartar a Jesús de propósito. Satanás es efectivo en el trabajo que hace. Nosotros a veces olvidamos eso. Olvidamos que ese enemigo está allí trabajando para hacernos caer. Mira lo que dice la Biblia, acompáñeme. Juan capítulo 10, verso 10.
Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está hablando claramente de una lucha espiritual constante. Jesús dándonos vida, el Señor dándote palabra, el Señor dándote fortaleza, el Señor hablándote a través de la Biblia, el Señor entregándote mensajes a través de la predicación, y el enemigo haciendo su parte en tu contra para tratar de destruir aquello que estás recibiendo de Dios. ¿O me vas a negar que muchas veces te ha pasado que en un domingo como este recibes una palabra que te fortalece y te llena de energía para seguir adelante en los caminos del Señor, pero sales allá afuera y encuentras algo o alguien que te desanima? ¿Te ha pasado? Que inicias tu semana con mucha fe, pero algo pasa en el camino que te roba la fe. ¿Usted sabe qué es eso? Es el enemigo trabajando, robando lo que Dios te entregó, matando la fe que Dios te fortaleció, destruyendo lo espiritual que Dios está construyendo en ti. Y nosotros creemos que es la situación o que son las personas. No es la situación, no son las personas. Es el enemigo destruyendo lo que Dios te está entregando. La iglesia necesita estar apercibida. Escuche, Satanás existe y no está solo. Tiene un ejército. Léase lo que dice el apóstol Pablo. Principados, potestades, gobernadores, un ejército impresionante, huestes. Esa palabra huestes son millares y millares de demonios que están intentando acabar con tu vida espiritual. Y a veces nosotros no estamos atentos a que eso está sucediendo, pero es real. Hay una guerra espiritual en el aire constante. Dios intentando levantarnos a nosotros y llenarnos espiritualmente, y el enemigo robándonos lo que Dios nos da. Entonces, ¿es acaso que la iglesia no está haciendo un buen trabajo? Claro, la iglesia hace un buen trabajo. Si tú sales renovado y fortalecido de la iglesia está haciendo un trabajo. El problema es que a lo mejor nosotros no estamos cuidando lo que recibimos de Dios y dejamos que el enemigo nos lo arrebate. Ay, pastor, es que no he ido para la iglesia más porque me he desanimado mucho por tantas cosas que me han pasado. Te estás dejando robar la bendición. Pastor, si usted supiera por todas las que he pasado, tal vez no lo sé. Pero si tú permites que las circunstancias te roben lo que Dios te da, tú eres el que está perdiendo. Te estás dejando robar, arrebatar la bendición. Hay algo que siempre ha enseñado la iglesia: el enemigo no puede tocar lo tuyo a menos que tú se lo permitas. El enemigo no se puede meter contigo a menos de que tú lo permitas. Y a veces nosotros le abrimos la puerta. Y como Satanás es un excelente predicador, es muy convincente, nosotros nos terminamos dejando engañar y persuadir falsamente por él. Una de las cosas que Satanás es experto en hacer es en tergiversar. Yo estoy seguro que aquí hay personas que llevan tiempo intentando acercarse a Dios y como que dan un paso y sienten que retroceden 3 o 4. Tú vienes el domingo, tomas una decisión firme de servirle a Dios, y en la semana, no sé, te encontraste un amigo, te encontraste a alguien, te apartaste, terminaste tomando, hiciste algo incorrecto y tú dices: no he sido capaz. Y no nos damos cuenta que el enemigo nos ha persuadido. Mira lo que dice la Biblia, Isaías 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí está refiriéndose a algo. El enemigo tiene un ejército esparcido
de gente que ablanda y muestra las cosas desagradables como si fueran agradables para que tú te apartes. La prédica de Satanás, escuchen, la predicación de Satanás, la efectividad en su predicación está en la tergiversación de los mensajes. Dios te dice acércate, afírmate, y tú te encuentras en la calle alguien que te dice tranquilo, es una palacé. Usted no se va a ir para el infierno por una, pero después de la una vienen las dos, después vienen las tres y terminamos cantando y nos dieron las 10 y las 11. Y el enemigo te persuadió, te engañó tramposamente y te robó lo espiritual. Y es tan efectivo que te hace justificarte. Dios trata con tu carácter, llegas a la casa, pasa algo en tu casa y se te explota el genio. Y tú dices, no, pero es que los demás no me ayudan, no es mi culpa, son ellos. Dígale al que está a su lado, dígale, el enemigo engañándote, eres tú. Eres tú. Él tergiversa las cosas para que tú te sientas moralmente bien. Y caes en el error del que peca y reza, empata. Y así vivimos nuestras vidas espiritual. Damos un paso, retrocedemos dos. Damos un paso, retrocedemos dos. Y justificamos todo. Hay un problema que está teniendo el evangelio en este tiempo y es la justificación, la autojustificación. Yo he predicado muchísimo sobre esto porque sé que soy un ser imperfecto, pero he entendido que la manera en la que yo puedo cambiar o mejorar es reconociendo que si hay algo que está mal, está mal. Si hay algo que es negro en mí, es negro. No es gris, no es rosado, no es morado, es negro. El enemigo es el que intenta que tú estés entre grises todo el tiempo. Hace algún tiempo estaba predicando sobre eso, sobre cómo la gente hace cosas que están mal en su vida, que finalmente lo terminan apartando de Dios, pero como se quieren sentir moral y espiritualmente bien, lo justifican. Y entonces si el pastor predica algo el domingo, nosotros nos vamos al YouTube a buscar algo que justifique lo que yo pienso. Entonces si el pastor te dice, yo no te estoy diciendo que sea pecado que te tomes una cerveza porque la Biblia no lo dice, pero lo que yo sí puedo decir es porque yo fui borracho. Si te tomas una, te tomas dos, te tomas tres, terminas borracho. Te lo puedo garantizar, hablándolo por un experto ex borracho regenerado en el Señor. Pero si tú quieres buscar una justificación, te vas a encontrar en YouTube un predicador que va a decir, la palabra dice, no os embriaguéis. Entonces el Señor dice que no nos emborrachemos. Y tú con una o con dos no te vas a emborrachar, tómatelas. ¿Sabe quién está hablando ahí? El diablo te está engañando, metiendo cuento. Porque sabe que con esa pequeña persuasión te enganchó. Te enganchó, ya te tienen tus garras. Verdades a medias, ese es el mensaje, esa es la predicación de Satanás. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo. Porque incluso cosas que parecen entre grises tienen como final destrucción y perdición para nosotros. Dígale al que está a su lado, dígale, deje de andar en gris, o blanco o negro. Tú tienes que definirte claramente. Eso es lo que el enemigo no quiere que tú hagas. Lo que el enemigo quiere que tú hagas es que sigas caminando en medio de las dos líneas. Porque el enemigo sabe lo peligroso que es que tú camines en medio de las dos líneas. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás en el límite, crees que estás bien, pero a la final estás mal. Tú crees que vas bien, pero con un poco, dice la palabra que un poquitito, solamente un poquito de levadura, leuda toda la masa.
El enemigo te persuade con cosas pequeñas para que te termines apartando. Mira, este mensaje bíblico es poderosísimo. Quiero que usted me acompañe el libro de Génesis. Y aquí vamos a ver cómo Satanás opera, cómo predica de bien. A veces nosotros no somos tan efectivos como él lo es. Miren lo que dice la Biblia. Pero la serpiente era ¿cómo? ¿Cómo era? Génesis 3 verso 1. La serpiente era ¿cómo? Diga conmigo, astuta. O sea, Satanás es astuto, es inteligente. Él no te va a salir con cosas, él te va a persuadir con cosas que son muy bien elaboradas. Dice, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuche, primero, el enemigo predica con mentira. El enemigo siempre nos mete mentiras a nosotros. Mira lo primero que le dice el Satanás: con que Dios te dijo que no comieras de todo lo que hay en el huerto. ¿Eso era verdad? No, el Señor solamente le dijo: no comerás de un árbol del huerto. Y él dice: el Señor te prohibió comer de los árboles del huerto. ¿Verdades a medias? Y bien lo que continúa. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, que del huerto Dios dijo: no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuche, aquí lo que le estaba predicando el diablo a Eva era verdad. ¿Usted sabía eso? Porque resulta que Dios no había creado al hombre con esta característica de reconocer el bien y el mal. Era algo de lo que Dios había privado al hombre en su principal creación, en la creación original. Dios había creado al hombre como un ser inocente, desconocedor del bien y del mal. Por eso el árbol se llamaba ¿cómo? El árbol del bien y del mal. Entonces Satanás le predica con un mensaje aparentemente bueno, correcto y agradable. Pero detrás de eso había un propósito: arrebatarle la inocencia que Dios le había puesto en el corazón al hombre. Ay. Cuando yo escucho esta predicación de Satanás para persuadir a Eva, me hace pensar mucho en aquellos cristianos que se convierten al Señor. Cuando recién conocemos al Señor, cuán hermoso es ese primer encuentro con Dios. Todos nos enamoramos del Señor, ¿cierto? Y entramos en un apasionamiento donde queremos servir a Dios, amar a Dios, y tenemos un corazón tan sano, tan correcto, tan enamorado del Señor, hasta que aparece por ahí alguna serpiente a dañarle el corazón. La gran mayoría de las personas de la iglesia, ¿por qué se van? ¿Por qué? ¿Porque Dios les hizo algo? La gente no se va por Dios. ¿Por qué se va? Por alguna serpiente de la iglesia que le dañó el corazón, que le habló al oído. Ay. Que la persuadió con verdades a medias. Ay, hermanito, si usted supiera esto, si usted supiera aquello. Sí, muy bonito, el pastor Alexis predica muy bonito, pero si usted conociera esto, ya la persona de una vez perdió el amor a lo sano. Es más, yo he escuchado personas decir: pastor, yo no hubiera querido saber nada. Quisiera ser inocente como el primer día que llegué a la iglesia. Pero después me empezaron a hablar: ay, si supieron del pastor de aquel lado, ese cayó en pecado. Ay, si supieron de la hermana fulanita y tal, la que canta, usted la conociera como es en la casa. Al Rodolfo, el líder de los servidores. El que no conoce, que lo compre, hermano.
Y tú tenías un corazón muy bonito con el Señor, ¿cierto? Para el Señor muy bello. Pero empezó la serpiente a hablarte en el oído. Al enemigo le interesa que conozcas aquello que de pronto no es agradable para ti. Entonces por eso el enemigo no le dice, Dios no les permite tomar del árbol del bien y del mal porque quiere que ustedes mantengan la inocencia. No, Él les dijo, el Señor lo que quiere es negarlos de que ustedes tengan un atributo que es de Él. Mira lo tremendo, mira cómo es el diablo de tramposo y de mentiroso. Que le dice, mira, Dios lo que le está haciendo a ustedes es negarles un atributo que es de Dios. Y si ustedes comen del árbol, serán como Dios. Se le pusieron los ojos así a Eva. ¿Con qué era eso? ¿Qué intentó hacer Satanás con Eva? Dañarle el corazón. Dañarle el corazón en contra de Dios. ¿Acaso Dios procuró el mal para el hombre en algún momento? Nunca. Dios quería el bienestar del hombre, lo creó. Imagínate, Dios crea al hombre y lo pone en un jardín. Tan bello que es, mira lo bello que es el Señor. Nos puso en un jardín hermosamente diseñado para nosotros. Y nos dijo, mira, todo lo que ustedes ven allí es de ustedes. Es de ustedes. Yo voy a estar aquí. Mire, Dios caminaba por el Edén. Se encontraba Adán y Eva por el camino y hablaba con ellos. ¡Qué lindo! Pero Dios dijo, de este árbol yo me lo reservo. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que Dios ya había vivido en los cielos una manifestación de rebelión. ¿Que quién le había gestado? Satanás. Y Dios necesitaba probar el corazón del hombre para que el hombre no repitiera lo que Satanás ya había hecho en aquel pasado. Pero ¿qué sucedió? Que el padre de mentira, que se había manifestado en lugares eternos, ahora se estaba manifestando en la tierra y estaba hablándole al oído al hombre, buscando apartarlo del propósito eterno. Y esta mujer escucha esas verdades a medias. Es como aquel que le habla al oído, eso es religión. Jesús no es religión. Usted no ha escuchado esos predicadores del diablo. Uno puede buscar a Dios a su manera. ¿Usted ha escuchado a sus predicadores? Instrumentos de Satanás, de las tinieblas, son hijos del diablo. Perdóneme si usted conoce uno y lo quiere, pero es un hijo del diablo. Ese que te predica, tú puedes buscar a Dios a tu manera. Mentira del diablo. Eso fue lo que le dijo Satanás a esta mujer en el Edén. Haga las cosas a su manera. ¿Qué dijo Dios? Que no podían. Mentira, usted sí puede. Agarre, coma, el fruto es bueno. Ay, ay, ay. Porque que resulta que si nosotros actuamos bajo nuestro propio criterio, siempre vamos a terminar cayendo en el error. Por eso nosotros necesitamos ser direccionados por el criterio de Dios. Porque el criterio del hombre cambia. Dígame si usted no conoce personas que ayer lo amaban y hoy lo odian. ¿Por qué pasa eso? Porque el criterio del corazón del hombre cambia con el tiempo. El de Dios nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces el único que puede darle norte al hombre es el Señor. Nosotros no podemos buscar a Dios a nuestro modo. Esa es la peor mentira que Satanás le ha metido en el corazón al cristianismo de este tiempo. Por eso hay gente que anda en su casa haciendo lo que le da la gana porque lo vio en YouTube. Por eso hay gente que no se congrega y que dicen que Dios los usa. Mentira del diablo. Dios no usa personas, Dios usa su iglesia. Y eso lo dice la Biblia. Y su iglesia es un cuerpo. ¿Me está entendiendo?
Que dice la Biblia, aun si un ángel, escuche, aun si un ángel les revelare un evangelio diferente a este, sea anatema. ¿De dónde cree usted que salieron todas las religiones heréticas? ¿De dónde creen que salieron? ¿De dónde salieron los mormones? Ay, a mí se me apareció el ángel morón y me dio otro evangelio. Estaba por allá en el monte apartado, en un lugar alto. Claro, cuando tú te apartas de los demás y buscas tu propio criterio, ¿quién crees que te viene a hablar al oído? Ay, papá, cuando el enemigo te ve así, dice: aquí tenemos otra Eva. Voy a hablarle a Evita al oído y le voy a decir que le tengo algo nuevo, la última revelación del año. Por eso, hermano, yo no como tanto de soñadores y visionadores de que Dios me habló a mí solamente y tengo la última revelación dada por Dios. Ay, a mí se me prenden las alarmas. Como que el sentido arácnido se me despierta. Y no porque Dios no nos pueda revelarnos, pero escuche, mucho cuidado cuando Dios le revela cosas a gente que es llanero solitario. Cuando Dios revela algo para el cuerpo. El apóstol Pablo lo habló. La iglesia no son un grupo de personas dispersas. Dice la palabra, es un cuerpo. Cuando dice un cuerpo, es que un cuerpo no puede trabajar si no está en conjunto. Usted se imagina que usted se pare por la mañana y el hígado diga: hoy yo no salgo, me voy a quedar en la cama. Usted vaya, hágale solo. No puedes, ¿cierto que no puedes? Porque para que el cuerpo funcione tiene que funcionar en conjunto. Por eso, escuche, por eso Satanás no vino y le habló a Adán y Eva, vino y le habló a Eva. La convenció y la entrenó para que le evangelizara a Adán. Dígale que está a su lado, dígale: el diablo es buen predicador. Dígale: el diablo es buen predicador. Tenga cuidado de él. ¿Dónde está acá el de evangelismo? ¿Cuántas almas se le han convertido este año? ¿Cuesta, sí o no? Cuesta convencer un alma y traerla para la iglesia. Pero el enemigo le echó un cuento bien echado a Eva y a los 5 minutos ya estaba Adán diciendo amén. O sea que el enemigo trabaja bien, sabe hacer su trabajo. ¿Y sabe por qué sabe hacer bien su trabajo? Porque le dice al oído al hombre lo que el hombre quiere creer y le hace creer que es bueno. Le dice al oído al hombre lo que el hombre quiere escuchar y le hace creer al hombre que es bueno. Muchos predicadores en el mundo hay en este tiempo diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar y le hace creer a la gente que es bueno. Por ahí leí en redes sociales que anda un loco predicando que la Biblia fue mal escrita porque fue escrita por una generación del patriarcado, escuche. Y que el patriarcado machista, misógino, quiso mostrar un mensaje diferente al de Dios, pero Dios ama a todos por igual. Si tú eres homosexual, Dios te quiere así. Si tú eres lesbiana, Dios te quiere así. Si tú eres borracho, Dios te quiere así. Si tú eres marihuanero, Dios te quiere así. ¿Y usted a quién cree que le va a gustar ese mensaje? Hombre, si a mí me gusta porría, a mí me dicen que Dios me acepta marihuanero, pues me vengo para esa iglesia, me congrego yo. Porque es lo que tú quieres escuchar. ¿Quieres seguir haciendo las cosas mal y que te digan que están? Dígame que yo empiece a decir: hermanos, emborracharse no es pecado, eso es mentira del diablo. Si en la Biblia dice que muchos hombres de Dios se emborracharon. Ay, ¿de dónde cree que se me va a llenar la iglesia? La Santa Cena se volvería un bacanal. Porque si yo digo lo que la gente quiere escuchar, la gente lo va a aceptar. El enemigo siempre va a tocar eso, el corazón del hombre. Eva, serás como Dios. Y yo me imagino a Eva vendiéndole el cuento a su esposo: Adán, vamos a ser como Dios. Es como cuando le llegan a uno con el cuento de las pirámides, convenciéndolo a uno.
Ay, mire, yo ya soy esmeralda. Pero si tú trabajas fielmente, puedes llegar a ser zafiro. Y cuando te des cuenta, estás en el mundo violando en aviones y gente trabajando para ti. ¿Cuántos no se han metido en esos cuentos? Vendiendo OmniLife, vendiendo cuanta cosa. Porque los metieron en un cuento donde los enredaron haciéndole creer algo que nunca va a pasar. No sé si aquí en Venezuela fue el boom, pero en Colombia sí fue el boom. Gente vendiendo OmniLife, vendiendo ForLife, vendiendo OmniLife, Golden, en Goldes, de todo. Y engañan a la gente con cuentos que a la final eran eso, cuentos. El enemigo hace lo mismo, te engaña a ti, te hace creer cosas. Pero la única respuesta está en Cristo Jesús. Mira, y ese mensaje tan efectivo en el corazón de Eva lo llevó a ella a pecar y apartarse del Señor. Y llevó a convencer a su esposo Adán de apartarse. Mira, amados, no nos dejemos engañar del enemigo. Todo aquello que nos aparta del propósito de Dios viene de Satanás, que nos intenta a nosotros persuadir para que nosotros persuadamos a otros y terminemos alejándonos del propósito de Dios. ¿Qué pasó? Dice la palabra que después de que comieron del fruto, Dios empezó a caminar en el Edén y dijo: ¿y dónde está el hombre? Adán, ¿dónde estás? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Señor, vimos que estamos desnudos y nos escondimos de ti. Y mira esta respuesta tan inocente de Dios. ¿A ustedes quién les dijo que estaban desnudos? Yo los hice a ustedes inocentes. Eso no estaba en su corazón, yo no lo puse ahí. ¿Acaso comieron del fruto? Ay, qué tremendo. Mira qué tremendo que una decisión tan tonta terminó apartándonos de un destino tan maravilloso, amados. Mira, si ellos no se hubieran dejado persuadir y engañar con mentiras del enemigo, tú y yo estaríamos hoy corriendo en el Edén. Ellos no tenían preocupación de nada en el Edén. Caminaban confiadamente y veían la presencia de Dios todos los días. El Señor con su mano los alimentaba. No sentían frío, calor, tristeza, dolor, sufrimiento. No vivían lo que nosotros vivimos constantemente, y todo lo perdieron porque se dejaron engañar por un buen predicador llamado Satanás. Escuche, este mensaje que yo le estoy dando a usted en esta mañana es un mensaje de advertencia. El enemigo te está predicando para apartarte de Dios. No escuches la voz. ¿Puede sonar bonito? Claro que sí. El enemigo nunca va a sonar mal. Quítese la idea de que a usted el diablo se le va a aparecer rojo, con cachos y grande y con cola de caballo. Jamás. A veces el enemigo tiene saco y corbata. A veces el enemigo tiene la apariencia de un buen amigo. A veces Satanás tiene la apariencia de alguien que aparentemente te quiere ayudar. A veces Satanás tiene la apariencia de alguien que habla muy bonito. A veces Satanás parece evangélico. Cuando tú escuchas, cuando tú lees el pasaje de Jesús, de Satanás tentando a Jesús, tú dices: aquí hay un testigo de Jehová predicándole, intentándolo convencer de su mensaje. Y tú no te das cuenta que tantas personas que se atraviesan en tu vida, en el camino, en el día a día, traen un mensaje de las tinieblas para alejarte de Dios. Y como nosotros lo ignoramos, escuche, estamos escuchando la voz del enemigo que nos dice: seréis como Dios. Si ya sabemos cuál va a ser el destino de escuchar la voz del enemigo, usted tiene que cerrar sus oídos a Satanás. El apóstol Pablo dio una clave maravillosa: puestos los ojos en Jesús. Enfócate en Jesús. Mire, no me cansaré de predicarlo hasta el día que yo me muera. Lea la Biblia, amado. Lea la Biblia, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Mira, a mí me pueden llamar hereje, me pueden llamar falso predicador, llámenme como me quieran llamar. Pero yo siempre le he predicado y siempre le predicaré al pueblo: lean la Biblia. Si yo me equivoco, la Biblia le dirá que yo estoy equivocado. Lea su palabra.
Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se deje engañar en este tiempo. Mire, cierre el Facebook, cierre el Instagram, cierre YouTube, abra la Biblia y diga al Espíritu Santo: háblame, revélame tu palabra, muéstrame tu propósito, háblame a través de tu palabra, Señor. Cuando hay un pueblo de Dios, escuche, cuando hay un pueblo de Dios que busca la presencia de Dios, que ora, que clama, que ayuna, que lee la palabra de Dios, el enemigo no puede engañarlo. Mire, el enemigo te quiere destruir, te quiere apartar y te quiere alejar del propósito, del llamado de Dios, y quiere arrebatarte la vida eterna. Hoy tú tienes que irte en esta mañana dispuesto a callarle la boca a Satanás y a cerrar sus oídos para él, a empezar a escuchar las palabras que vienen de Dios, lo que Dios espera de ti, lo que Dios quiere de ti y lo que Dios tiene para ti. Hoy tú vas a escuchar las palabras de Dios diciéndote: amado, deseo prosperado, deseo que seas bendecido, deseo que me busques, deseo que estés delante de mi presencia, deseo usarte. Escucha las palabras de Dios, amado. Mira, lee la Biblia. Mira, empieza a tener una rutina, iglesia, por favor. Tengan una rutina de lectura de la palabra. Oren en familia. Ponga a leer a sus hijos la Biblia. Oblíguelos. ¿Me escucho aménes? Obligue a sus hijos. Oblíguelos. Ay, pastor, la fe no se debe obligar. Usted los obliga a ir al colegio, ¿no? Usted los obliga a comerse los vegetales. Usted los obliga a muchas. ¿Por qué no los va a obligar a entrar al cielo, hermano? ¿Quién quiere ver a sus hijos perdidos? Dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mejor siembra que usted puede poner en el corazón de sus hijos es la palabra del Señor. Mira, la mejor herencia que yo le voy a dejar a Ángel no es plata, no son casas, no son carros, es la palabra de Dios plasmada en su corazón. Esa es la mejor herencia que usted puede dejarle a sus hijos, porque usted va a levantar hijos que tienen conocimiento de Dios. Y escuche, mire, si a usted le preocupa que sus hijos se vayan a meter en problemas cuando sean adolescentes, entonces empiece a darle la palabra el día de hoy, porque cuando ellos conozcan la palabra de Dios y el enemigo venga a hablarles y a decirles: oiga, porque escrito está, entonces ellos van a responder como Jesús dijo: pero también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios, porque habrá la palabra de Dios en el corazón de tus hijos. Instruye a tus generaciones, iglesia, para que no pase como lo que está pasando en esta generación, que millares están siendo engañados por mensajes falsos y predicaciones que no provienen del corazón de Dios, y es Satanás hablándole al oído al pueblo para apartarlo de Dios. Hoy eso no va a pasar aquí, porque Dios te va a empezar a hablar a ti a través de su palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Hay un predicador al que le vamos a callar la boca, le vamos a quitar el micrófono y no lo vamos a dejar predicar más. Mira a la persona que tiene a su lado, míralo a la cara, míralo a la cara y dile: no te dejes engañar más. Cuando tú abres los ojos, amado, ves con claridad. ¿A ti no te pasó alguna vez que te estafaron y que cuando te diste cuenta que te estafaron, tú dices: yo sí fui tonto, ¿cómo me dejé engañar así? Tú invertiste tu dinerito porque dijeron que se te iba a multiplicar, que daba $100 hoy, que dentro de 15 días iba a tener 200, y tú te deslumbraste y los diste, y después de que te estafaron tú dices: ¿yo qué estaba pensando? ¿Tú qué crees que sintió Adán y Eva cuando después de que comieron el fruto se miraron: ay, estoy desnudo? Cuando escucharon la presencia de Dios y sintieron miedo y se escondieron. ¿Cómo cree que se sintieron? Esto no era lo que yo pensaba que iba a provocar ese fruto. ¿Por qué siento temor de Dios? ¿Por qué sé que estoy desnudo? ¿Por qué me siento mal estando así? Me voy a esconder. Mira qué sensación tan horrible. Alguien que tenía libertad la perdió en un instante. Y yo me imagino ellos pensando: lo que nos dijo la serpiente no era tan cierto, lo que nos dijo el enemigo no era tan bueno.
Que no te pase que un día tú te despiertes y te des cuenta que sin notarlo el enemigo te engañó y te apartó de Dios y estás perdido, diciendo: ¿por qué le hice caso a Satanás? Hoy estás a tiempo de callar todas esas voces que te quieran alejar del llamado y de la búsqueda de Dios, y escuchar la voz de Dios que te dice: hijo, aquí está el jardín preparado para ti, solamente ven y búscame. Aleluya. Oh, cierra tus ojitos allí por un momento al Señor.